por nuestra misión. Somos la luz del mundo. Si te gusta este contenido, apóyanos. Suscríbete y activa la campana para no perderte ningún tema. Dios les bendiga. El presente tema tiene, hermanos, los siguientes objetivos para la iglesia. En primer lugar, hermanos, quisiera que la iglesia del Señor sepa discernir lo que es la Santa Cena. Discernir quiere decir distinguir, analizar, apreciar, reflexionar, que lo hagamos con un discernimiento sabiendo de lo que vamos a hacer. Yo quisiera, hermanos, dar un tema, porque siento en mi corazón un deber y una responsabilidad santa como resultado de la encomienda divina que Dios me ha dado. Esa encomienda divina que recibí del Señor cuando me puso al frente de su pueblo aquel día 8 de diciembre. Esta responsabilidad consiste en recordar y enseñar a la iglesia que la Santa Cena no es un convite material. Tampoco es menospreciable, sino que debemos entender cada uno de nosotros cuál es el significado. ¿Por qué tenemos que, hermanos, nosotros hacer caso a esta palabra de invitación que siempre se nos ha hecho desde tiempos primitivos, hermanos, hasta este año, donde muchos hubieran querido ya se hubiera terminado? Dicen algunos, ahora no habrá bendición. Ya no hay hombre de Dios que represente a Cristo. Y yo digo, qué triste para ellos, ¿verdad? Algunos no irán diciendo, ya no hay quien represente a Cristo en la tierra. Otros irán para juzgar nuestra libertad, en la cual todavía nosotros seguimos viviendo. Pero nosotros decimos, hermano mío, Padre mío, allá estaremos con tu santa y con tu bendita ayuda. Por eso su hermano siente esta responsabilidad de recordar y seguir enseñando qué es la Santa Cena. ¿Por qué tenemos que celebrarla? ¿Por qué, hermanos, tenemos que participar de ella? Y los que lo han hecho, ¿por qué tenemos que valorarla como lo más sagrado, lo más sublime y el más hermoso tesoro que Cristo nos ha dejado aquí en la tierra? Sí, hermanos, esa participación de ese pedazo de pan, esa participación de ese traguito, hermanos, de vino, nos da una enorme y un tesoro gigante de esperanza, de fe y sobre todo de unidad con nuestro Señor Jesucristo. Participar de la Santa Cena, como les dije en la carta de invitación, ser un enorme, que venga el Señor y sea uno con cada uno de nosotros. Y esto, a pesar de que somos miles, se hace presente la Santa Comunión en la iglesia y se perfecciona y se actualiza la alianza de vida eterna, el nuevo pacto en su sangre. Así que puedo con toda propiedad repetir las palabras del apóstol Pablo, tomando lo que está escrito en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Porque yo recibí del Señor lo que también os enseñaré y recordaré en adelante. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí.
De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable de juicio. Es por ello, por la encomienda que del Señor yo también he recibido, que el presente tema tiene, hermanos, los siguientes objetivos para la iglesia. En primer lugar, hermanos, quisiera que la iglesia del Señor sepa discernir lo que es la Santa Cena. Discernir quiere decir distinguir, analizar, apreciar, reflexionar, comprender. Es muy que entendamos, que lo hagamos con un discernimiento, sabiendo de lo que vamos a hacer. En segundo lugar, que habiendo hecho este discernimiento, la iglesia tenga plena comprensión de la importancia de esta conmemoración santa. ¿Qué es para nosotros esta conmemoración santa? Debe de ser de suma importancia. Conmemorar, hermanos, esta cena del Señor. Y en su corazón, que en el corazón de cada uno de vosotros se encuentre un sumo aprecio y reconocimiento y anhelo de participar de Él cada vez que se nos invite a este evento, pues es un evento sagrado, y realice su preparación como es digno de tan sublime acontecimiento. O sea, que para poder participar de él, después de comprenderlo, después de entender, después de discernir qué es la Santa Cena, tiene que haber en nosotros ¿qué, hermanos? Una preparación. Preparación significa consagración, apartamiento de las cosas materiales, limpieza en nuestro cuerpo y en nuestra alma, acercarnos a Dios en humillación y en reconocimiento. Y en tercer lugar, que realizada esta preparación, el pueblo de Dios pueda participar dignamente de la mesa del Señor. Para poder entender lo espiritual, hermanos, de lo que es la Santa Cena, tenemos que primero irnos al bosquejo. Yo siempre he sido una persona que me gusta mucho en los temas y en los estudios bíblicos recurrir a la historia del pueblo de Israel, porque esa historia fue hecha, hermanos, para nuestra enseñanza. Aunque en beneficio no era para el mundo entero, sino únicamente para el pueblo de Israel, sí, su historia fue hecha para nosotros, como un bosquejo, como una antesala a lo perfecto que habría de venir. Era un bosquejo, un dibujo de lo perfecto y santo que habría de venir, del cual ahora tú y yo gozamos. Por eso para mí es muy importante recurrir a este bosquejo para comprender y entender la magnitud, la grandeza y el lugar tan especial en el cual Dios nos ha puesto a cada uno de nosotros. Para poder entonces, dijo su hermano, entender lo espiritual, vamos a recurrir a lo material. Por tal motivo, nos vamos a trasladar al tiempo del pueblo de Israel y analizar lo material para que así podamos discernir también lo espiritual. Por la necesidad que hubo en la tierra, los hijos de Israel tuvieron que radicar en Egipto, donde por José se les dio ayuda y consideración para que ellos pudieran vivir en Egipto con todos los beneficios, con todas las prerrogativas, ya que, como sabemos, José era el segundo después de Faraón, el cual gobernaba todo Egipto. Pero a morir este Faraón, hermanos, fueron tomados por el nuevo Faraón como esclavos
sumándose a los otros pueblos que fueron sometidos a esa misma condición. E Israel cayó en esclavitud y desde aquel momento se acabaron los beneficios de lo cual gozaba cuando estaba José su padre o José su hermano. Y yo quiero preguntar, ¿cuál es la situación, hermanos, de un esclavo? ¿Cuál es, hermanos? ¿Qué significa, hermanos, ser esclavo? Esclavo significa sin libertad. ¿Sin qué, hermanos? Sin libertad. ¿De qué prerrogativas, de qué beneficios gozaban el pueblo de Israel? ¿Qué derechos tenían ellos como esclavos de Egipto? Por prerrogativas solo tenían desprecio, insulto, un trato vil. Por derecho solo conocían el látigo, la matanza de sus propios hijos. Pues recuerdas que dice la palabra de Dios que al ver, hermanos, Faraón, que Israel se estaba multiplicando en grande número, mandó matar a todos los hijos varones que nacían de aquel pueblo. ¿Y qué podían hacer? ¿Y qué podían decir? ¿Cuál era su derecho? ¿A cuál juzgado, ante cuál juez, ante cuál justicia podían ir ellos? Ante ninguna. No tenían derechos, no tenían prerrogativas, no tenían beneficios. Al contrario, si alguno osaba, hermanos, levantar la voz, hermanos, sus derechos era aquel latigazo que lo obligaba una vez más a someterse, que lo obligaba una vez más, hermanos, a trabajar, que lo obligaba a aceptar aquella injusticia inhumana al quitarle la vida de sus propios hijos. Porque así lo dice, hermano, la Escritura, según el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Yo quiero invitar a algún hermano que pueda ayudarme con la lectura, que hable claro, hermanos, y fuerte. Sí, hermano Mena. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14, claro y fuerte en el nombre del Señor. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra. Yo le pago a nuestro hermano. Y los egipcios, dice la palabra de Dios, hicieron servir a los hijos de Israel, ¿con qué? Con dureza. Y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. ¿De qué prerrogativas gozaban? ¿De qué derechos? Al contrario, hermanos, con hermanos, una crueldad, con una vileza, los obligaban. ¿Los qué? Los obligaban a trabajar en aquellas circunstancias. Así fue la forma de vida o trato que les daban los egipcios al pueblo de Israel. Y de esa situación, de aquella situación inhumana, vil, que Dios veía, hermanos, trataban al pueblo de Israel, Dios vio aquella aflicción, pues Israel, dice la palabra del Señor, que en un momento clamó a Dios. Se acordó que ellos descendían de unos hombres santos, de unos hombres justos, a los cuales Dios les había dado una promesa que Dios se había olvidado, porque ellos también se habían olvidado de Dios. Pero cuando ellos se volvieron a acordar y empezaron a clamar con aquel dolor en su corazón, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, acuérdate de las promesas que le hiciste a nuestros padres. Y dice la palabra de Dios que Dios oye su clamor. Por eso, en el mismo libro de Éxodo capítulo 3, versículo 7 en adelante, decía, hermanos, el Señor a su siervo Moisés. Dijo luego Jehová:
Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he reconocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jabuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés... Dios le pague a nuestro hermano. Dios escuchó, hermanos, aquel clamor. Y cuando escuchó el clamor, hermanos, observó la forma tan cruel, la forma tan vil, la forma tan inhumana. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo, iglesia del Señor? Eran unos, ¿qué, hermanos? Esclavos. ¿Tenían derechos? ¿Tenían beneficios? ¿Tenían prerrogativas? ¿Cómo eran obligados a trabajar de una forma, qué cosa, hermanos? Inhumana, con una dureza. El látigo, hermanos, estaba sobre de ellos. El castigo de Faraón, con tan solo ver cómo se estaba multiplicando, y les quita, hermanos, a todos los hijos varones que empezaban a nacer para hacer aquel pueblo más pequeño. ¡Qué dolor! Porque a pesar de ser esclavos, seguían siendo humanos, hombres. ¿Aquello les dolía? El latigazo que ellos sentían les causaba dolor. Sus hijos, que eran, hermanos, sacrificados porque eran únicamente varones, les causaba a ellos un doloroso dolor, hermanos, un grande dolor, hermanos. Esta era la vida del pueblo de Israel. Y Dios, acordándose de aquellas promesas que le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, sus padres, dice que volteó y escuchó el clamor del pueblo y vio, fíjate bien, y vio la condición tan, hermanos, humillante en la que ellos vivían. Y observó Dios la forma tan inhumana en la que eran tratados. Y Dios, que es grande en misericordia, se acordó de las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob, y decide Dios sacar del pueblo de Egipto, de aquella esclavitud, al pueblo de Israel. Y sí, llama a un hombre. Otra vez, recalco, ¿llama a qué? Llama a un hombre. Un hombre que ante la crítica o juicio del hombre no merecía, por su testimonio, porque era criado en la casa de Faraón, por lo que sea, hermanos. Pero Dios, en su omnisciencia, en su omnipotencia, le llama a Moisés y le dice: Moisés, hoy he decidido librar, sacar, rescatar de esa condición inhumana, de esa condición tan vil, de esa condición de esclavos. Hoy he decidido sacarlos de esa esclavitud y llevarlos. No nada más los voy a sacar, no, los voy a llevar a una tierra de grande bendición, tierra donde fluye leche y miel, tierra donde los voy a bendecir, donde los voy a engrandecer. Y le encomienda a Moisés aquella, hermanos, tarea. Y fue Moisés con Faraón. Y empieza Moisés a hablar con Faraón. No me quiero extender mucho, hermanos, porque el tiempo sigue avanzando. Y Faraón, hermanos, fue endurecido su corazón. Vinieron las plagas, que no significaban más que Faraón observara. No quería Dios nada más sacarlo así de un día para otro. Dios quería dejar en Faraón y en todo Egipto que ese Dios
que iba a sacar a Israel de esa esclavitud era un Dios fuerte, era un Dios poderoso, era un Dios temible. Y entonces vienen las plagas y vienen las manifestaciones que Dios hacía por manos de Moisés para enseñarle y mostrarle a Faraón y a todo Egipto que aquel Dios era un Dios poderoso. Y ante una plaga accedía y luego se negaba, y luego accedía y luego se negaba. Pero llegó la última de las plagas, que fue, hermanos, la de la muerte, donde Dios le quita la vida a todos los primogénitos de Egipto, librando así a su pueblo. Y entonces ahí Dios ablanda el corazón de Faraón, que derrotado ante aquel Dios poderoso, incapaz de hacer algo en contra de ese Dios, decide dejar, hermanos, libre a aquel pueblo. No creas que fue algo tan sencillo como su hermano lo está platicando, hermanos. No fue algo tan inadvertido como hoy lo estamos recordando. No, hermanos. Egipto era el imperio más poderoso de aquella época de todo el mundo. Decir que unos esclavos se rebelaron en contra de Egipto y que unos esclavos vencieron al ejército del faraón era vergonzoso, era humillante, y para la soberbia de aquel hombre, hermanos, era algo que no podía dar el crédito. Por eso cuando Israel ya iba caminando en su libertad, él se ensoberbece y dice: ¿pero qué estoy haciendo? ¡Qué vergüenza! Que todos se den cuenta que este pueblo de esclavos me haya vencido. Y acuérdate, no fue el pueblo el que venció a Faraón, ¿o sí? ¿Quién fue el que mandó las plagas? ¿Quién fue el que iba doblegando cada vez más y más a Faraón? ¿Pero tú crees que los pueblos y los reyes del mundo le iban a creer a Faraón? Oye, Faraón, ¿qué pasó con Israel? Ah, no, es que tú no sabes. Vino una plaga de insectos y luego una plaga de sangre sobre todas las aguas y luego la plaga de muerte. ¿Qué hubieran dicho, hermanos, los reinos y los pueblos del mundo? Este faraón está, ¿qué cosa? No haya que inventar, por la vergüenza de que un pequeño, a comparación de Egipto, ¿verdad? Un pequeño pueblo de esclavos se rebeló en contra de él y no pudo controlarlos y se le fueron. Y se levanta Faraón, lleno de soberbia, lleno, hermanos, de aquella ira, y se va sobre Israel. Israel, hermanos, ya iban, hermanos, camino a aquella libertad. Y frente a aquel mar donde se encontraban, voltean y a lo lejos ven al ejército de Faraón. Y acuérdate, Israel se llenó de temor una vez más, de miedo. Y empezaron a reclamarle a Moisés: Moisés, para esto nos sacaste, para venir a morir aquí en el desierto. Pero no era, hermanos, no era porque Moisés no sabía qué hacer, porque Moisés, siervo de Dios, era dirigido por la mano de Dios. Y tú sabes que los designios de Dios para nosotros los hombres son incomprensibles. Y tú sabes que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque Él ya tiene todo su plan bien trazado de toda la historia de esta humanidad. Y Él ya sabe lo que va a hacer y Él sabe cómo lo va a hacer. Aunque nosotros en su momento no encontremos una explicación ni una rápida respuesta, sabemos que lo que Dios hace es lo más perfecto. Y cuando Dios le habla a Moisés tras el reclamo de Israel, que estaba desesperado, y tenían razón, hermanos, el ejército de Faraón era el más fuerte de todo el mundo en aquella época, y ahora iban sobre el pueblo de Israel. ¿Y quién era el pueblo de Israel? Un pueblo que no sabía pelear, un pueblo que no tenía armas, un pueblo que no tenía la experiencia de las guerras, que lo único que estaba enseñado era ¿para qué cosa? Para hacer ladrillo, para trabajar. Sus armas eran una cucharita, hermanos, o unas maderitas para darle forma al ladrillo. Era todo lo que sabía.
Qué temor tan grande inició en ellos cuando vio aquel ejército. Pero una vez más Dios muestra su poder. Una vez más Dios muestra su grandeza. Y tras aquella desesperación de Israel, Dios abre el mar en dos. Y el pueblo pasa por seco, hermanos, por el medio de aquel mar. Y cuando iba el ejército de Faraón, hermanos, siguiendo a Israel, aquellas aguas se cierran, hermanos, y ahí perecieron la gran mayoría del ejército de Faraón. ¿Tú crees que alguien le iba a creer esta historia a Faraón? ¿De veras? Mira, rey de Mesopotamia, mira, rey de Persia, mira, rey de otros lugares. El mar se abrió en dos. Este Faraón. Pero Dios a ese Faraón le mostró su poder, le mostró su grandeza y le mostró qué horrenda cosa es, qué cosa es caer en manos de un Dios vivo. Bueno, pues entonces pasa Israel de la esclavitud a la libertad. Y se llenan de alegría. Y se llenan de júbilo. Y entonces Moisés, hermanos, sube a hablar con Dios y pasa algo muy curioso. Aquel pueblo que clamaba a Dios por su libertad, después de unos días que Moisés había desaparecido, este pueblo ya le obligaba a Aarón: haznos dioses que vayan en pos de nosotros. Oye, qué tristeza. ¿Cuántos años no tuvieron que llorar? ¿Cuántos años no pedían? ¿Cuántos años no rogaron a su Dios para que Dios se acordase de él? Y cuando Dios los saca, en cuanto se ven ellos un poquito, hermanos, descuidados de Moisés, siervo de Dios, le exigen a aquella persona que representaba a Moisés ante el pueblo, el que había quedado como responsable, que le hicieran dioses que fueran delante de ellos. Por eso Dios habla con Moisés y le deja a Moisés un mandamiento que iba a quedar para perpetuamente para todas las generaciones de este pueblo judío. Lea el hermano en Éxodo capítulo 12, versículo 1 en adelante. Aunque está un poco largo, pero yo creo que es necesario porque su hermano quiere que se comprenda bien esas cosas. Léalo, mi hermano. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Brínquese al versículo 14 en el nombre del Señor. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes y levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º día, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Vamos a detenernos ahí un momento. ¿Te estás fijando lo que está sucediendo, hermanos? ¿Qué está sucediendo? Estaba sucediendo que Dios no quería que se olvidaran de aquel gran acto de misericordia y de amor que Él estaba haciendo con Israel. Que Israel, siendo esclavo, que Israel,
siendo tratado con una vileza por Egipto, iba a ser sacado de aquella esclavitud con gloria, como lo estoy explicando, hermanos, con grandeza. Y Dios les dice: pero esto no tiene que quedar así nada más porque sí. Tienen que recordar, tienen que llevar siempre en su mente y en su corazón aquel momento en que pasaron de aquella esclavitud a la libertad. Porque eso significa Pascua. Pascua significa paso a la libertad. Así es que Dios quería que aquella obra que Él iba a hacer, de sacarlos del pueblo más poderoso de la tierra, siendo ellos el pueblo más pequeño de la tierra, porque así lo dice el Señor, no porque erais grande, os amé, sino porque eras, ¿qué cosa? Eras el más pequeño, erais el más vil, eras lo más menospreciable de este mundo. Por eso yo me agradé de vosotros. Pero Dios no quería que aquella acto de amor, de misericordia hacia ellos, y que se manifestaría con un grande poder, quedara en el olvido de la mente de ellos, sino quería Dios que aquello lo guardaran siempre en su corazón como una gratitud. ¿Y qué es la gratitud? La gratitud es una virtud que nos ayuda a no olvidar los favores recibidos. Y si humanamente yo siento gratitud por el que me hace un beneficio, imagínate por aquel que me va a dar una libertad eterna. ¿Sí, hermanos? Entonces, ¿qué quería Dios para Israel? Que no olvidara. No puedes olvidar. No voy a hacer algo común, no voy a hacer algo que sucede continuamente, no. Voy a hacer algo grandioso, voy a hacer algo único, voy a hacer algo exclusivo para ti, Israel. Y quiero que este mes se convierta en el primer mes del año para ustedes, y que en este mes se haga una santa convocación donde celebraréis la Pascua, o sea, el paso a la libertad. Y así, año tras año, lo celebraréis por vuestras generaciones, perpetuamente lo haréis. ¿Sí, hermanos? Porque no quería Dios que se olvidara a Israel de aquel favor recibido de Dios, pero tampoco que lo hizo con poder, que lo hizo con gloria. Siga leyendo, mi hermano. Nos quedamos en el versículo 17. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomad corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Brínquese al versículo 26. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito Desde el 24, vuestro? perdón, desde el 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová,
el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Dios le pague a nuestro hermano. ¿Qué estableció Dios en Israel? La fiesta de la Pascua. La fiesta del paso a la libertad. Qué bendición tan grande, hermanos. Para un pueblo que no era pueblo. Para un pueblo que de un hombre se convirtió en una grande nación. Pero que aquella nación creció, hermanos, y se desarrolló en la esclavitud. No tenían tierra, no tenían propiedades, no tenían a dónde ir. Si salían a la libertad, ¿a qué tierra iban a ir? ¿Cuál tierra iban a reclamar? Si no tenían ellos, ¿qué cosa? Ninguna tierra. Pero Dios no solamente los saca, los lleva a una tierra de prosperidad, los lleva a una tierra de bendición, los lleva a una tierra, hermanos, donde fluía leche y miel, donde ellos tendrían prosperidad y grandes bendiciones, y ahí se multiplicarían y se convertirían en una nación más grande y más poderosa. Y Dios era con ese pueblo, y Dios fue con ese pueblo. Y cuando se acercaba, hermanos, esta fiesta, tenía que haber una preparación, tenía que haber una limpieza. Y simbolizando lo que debían de hacer con su cuerpo, que era limpiarlo también, con su espíritu, así también Dios lo representaba con su alimento. Comeréis panes, ¿qué cosa? Sin levadura, sin aquel hongo microscópico pequeño que viene a fermentar la masa y la hace que se corrompa. Sin esa levadura que corrompe la masa. Por eso dije, en simbolismo, también vosotros os prepararéis. Os apartaréis de todo mal, os apartaréis de todo pecado, porque se llamará porque será una santa convocación. Si me doy a entender, iglesia del Señor, y en ella participaréis. ¿Y cómo lo van a celebrar? Y les dice el Señor: tomaréis un macho cabrío. Fíjate qué bonito. Ya Dios empezaba, ¿qué cosa, hermanos? A dibujar lo que habría de pasar en un futuro. Sí, hermanos. Y no creas que eso fue nada más en el tiempo de Moisés. No, hermanos. Jesucristo les decía, hermanos, a aquellos hombres falsos, ¿verdad? Tú dices que vienes de Abraham. Si tú fueras de Abraham, nosotros somos hijos de Abraham. Tú que sabes de la ley. Y el Señor les decía a aquellos hombres: si ustedes supieran que desde el tiempo de Abraham vio mi día y se gozó y se alegró. ¿Cómo vio Abraham el día del Señor? ¿Cómo? ¿Lo vio? ¿Qué vio? ¿Qué vio? Yo te voy a decir qué vio. El Señor le llama a Abraham y le dice: Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, a tu único. Y Abraham obedeció. Sí, Señor. Agarra al hijo, prepara aquel holocausto. Hermanos, toma a su hijo, lo pone en el holocausto. Su hijo pues ya atemorizado: ay, padre, pues aquí está ya todo preparado, nomás falta el animalito, ya Dios proveerá. Agarra a Abraham a su hijo, lo deposita en aquel holocausto, toma aquella, hermanos, daga, y cuando lo va, hermanos, a sacrificar, oye la voz de Dios que le dice: detente, Abraham, no lo sacrifiques. Me has demostrado tu obediencia. Ay, Señor, qué alegría sintió, ¿verdad? Que le salvó la vida, hermanos, a su hijo. Pero luego hace una pregunta a Abraham y le dice al Señor: pero Señor, si ya está todo listo, ¿cómo no te voy a presentar sacrificio? Y volteando a un lado,
ve a un cordero. ¿Cierto? ¿Te acuerdas, hermanos, de esa porción? Y aquel cordero, ¿en dónde estaba? Atorado entre unas ramas, y le dice: sacrifica este cordero. Este cordero es el que tomará el lugar de tu hijo, para que en vez de que tu hijo sea sacrificado, este cordero va a ser el que va a hacer ¿qué cosa? No, Abraham no entendió lo que estaba haciendo, Él se alegró porque libró la vida de su hijo, pero vio el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día que vamos a celebrar todos nosotros? El día 14 de agosto. El día del Señor es cuando Él dio su vida por nosotros. ¿Sí, hermanos? Ese es el día del Señor. ¿Qué celebramos nosotros? ¿El nacimiento de Cristo o la muerte de Cristo? Porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo, ¿qué cosa? Redención. Porque la muerte de Cristo fue la que nos trajo salvación. Y en la muerte de Cristo Dios nos da el estatuto perpetuo para la iglesia de recordar su muerte. ¿Sí, hermanos? ¿De recordar qué cosa? Así es que Abraham vio el día del Señor. Sí lo vio. Cuando aquel cordero pagó, ¿qué cosa, hermanos? Pagó por la vida de su hijo. Como Cristo, cual cordero inmolado, también pagó, ¿qué cosa? Pagó nuestras vidas. Entonces volvemos otra vez a lo mismo, ¿verdad? Eso es lo que Dios establece a Israel. Fue el dibujo, fue el bosquejo, fue la antesala de lo real y de lo verdadero. Lo explico un poquito rápido, hermanos, porque el tiempo sigue avanzando de una manera muy pronta. Llega el momento en que el Señor viene a la tierra y desempeña su labor que primeramente era venir a rescatar a las ovejas perdidas de Israel. Israel que ya gozaba de ese privilegio de Dios, pues era el pueblo de Dios. Israel que ya gozaba de esa bendición de ser el pueblo de Dios, pues a eso vino Cristo, a juntar, a unir, a dar una oportunidad más a Israel. Pero Israel no quiso. ¿Te acuerdas lo que dijo el apóstol Pablo, hermanos? Aquellos hombres: hermanos, a la verdad, para vosotros será esta gracia, para vosotros será esta bendición, pero por cuanto vosotros no quisisteis, hoy me volteó a los gentiles. Y les dice el apóstol del Señor: porque así me ha puesto el Señor diciendo. ¿Recuerdas, hermanos? Así es que, ¿a quién vino primeramente el Señor? ¿A juntar qué cosa? A darle una nueva oportunidad a Israel. Pero qué dolor y qué tristeza. El Señor allá, hermanos, en el monte del Olivar, contemplaba, hermanos, toda aquella ciudad. Un monte que está, hermanos, enfrente de Jerusalén. Ahí estuvimos algunos hermanos, en aquel lugar, y se ve perfectamente aquella ciudad. E iba el Señor con aquel lamento y con aquel dolor. Ya lo he dicho muchas veces en mis explicaciones pasadas. Mientras había milagro, mientras había sanidades, mientras había resucitaba la gente se amontonaba a oírlo. Pero cuando empezó a predicar la palabra que Él traía de salvación, todos se le fueron, aún muchos de sus escogidos. Allá va el Señor a refugiarse, aquel jardín de la oración. Y volteando, hermanos, desde aquel monte contemplaba Jerusalén. Ay, Jerusalén, que matas a los profetas, que apedreaste a los que te fueron enviados. Cuántas veces quise juntaros como aquella gallina junta sus polluelos, mas vosotros no quisisteis. Por eso yo les digo que vuestra casa
hoy será desierta. Y no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y se retira de ellos. Hoy, hermanos, ¿y a dónde se fue el Señor? Se fue a preparar un sacrificio por aquellos que no teníamos parte ni suerte, por aquellos que no teníamos un valor delante de Dios, por aquellos que ante Dios no éramos más que unos perrillos, por aquellos que nuestras almas estaban desprotegidas, pero que Él veía esta necesidad. Aquella mujer, hermano, representaba a todo el mundo en general. Y aquella mujer iba atrás del Señor, clamando a grandes voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, ¿qué hacía con aquella mujer? Porque ante Dios no teníamos parte ni suerte en el reino de los cielos. Esa bendición solamente gozaba de ella un solo pueblo, que era el pueblo de Israel. Pero ahora ese pueblo había sido, hermanos, olvidado por cuanto olvidaron a Dios. Allá iba aquella mujer clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor seguía su caminar. Pero cuando los discípulos se cansaron de aquella mujer y detienen al Señor, Señor, ya despáchala, ya para que se vaya. Mira cómo anda gritando atrás de nosotros. Ahí viene esta mujer enfadándonos y acosándonos y hostigándonos. Ya despáchala para que ya se vaya. El Señor no le contestó a la mujer. El Señor se estaba dirigiendo y siempre se dirigió a sus discípulos y les dice, no, yo no puedo atender a esa mujer, porque yo vengo primeramente a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no es justo que yo tome el pan de los hijos y se los dé a quienes, hermanos, esa era nuestra condición ante Dios. ¿Entiendes, iglesia del Señor? ¿Comprendes que ante Dios tú y yo no teníamos ningún valor? Que ante Dios tú y yo éramos semejantes a unas bestias. Pero bendita mujer que representaba una nueva historia que se estaba escribiendo, la historia de amor, la historia de misericordia, la historia del perdón, pero también la historia del sacrificio. Porque cuando la mujer oye aquellas palabras duras, en vez de ensoberbecerse y decir, mira, me está insultando, yo mejor me voy, aquella mujer reacciona y dice, sí, Señor, tiene razón, soy una perrillo. Pero ¿a dónde más iba a ir? Ya había ido a sus dioses, ya se había inclinado a ellos y no le habían respondido. Ya había ido, hermanos, a la gente que practicaba brujería y no habían hecho nada con su necesidad. Ya había ido, hermanos, ante sus líderes religiosos y nadie le había podido ayudar. Ya había asistido ante médicos y nadie le podía auxiliar. Solamente le quedaba una sola opción. Y cuando lo ve pasar a esa opción, aquella mujer se le pega y empieza a dar voces, Hijo de David, con reconocimiento, con sumo reconocimiento. Y el Señor, cuando dice aquellas palabras tan duras, la mujer se reconoce, sí, Señor, yo reconozco que no tengo derechos. Yo reconozco que no tengo el por qué venir ante ti, ni siquiera soy de este pueblo, no soy de tu pueblo, pero Señor, como perrillo te respondo. También estoy esperando que caigan esas migajas para que yo pueda también comerlas. Y entonces el Señor dejó de hablar con sus discípulos y voltea con la mujer. Ay, mujer, qué hermosa fe estoy viendo. ¿Qué quieres cuál es tu necesidad? Señor, mi hija, no tengas pendiente. Como has querido, así será.
Qué hermosa bendición, hermanos. Qué hermosa representación de lo que habría de ser esta nueva historia. Por eso el Señor, en el momento que le da aquella oportunidad a una mujer, se da cuenta de la grande necesidad que había en todo el mundo. ¿Cuántos machos cabríos tenían que juntar? ¿Cuántos animalitos? ¿Cuántas bestias tenían que reunir para sacrificarlas una por una para que pagara por todos nosotros? No, de veras, hijo, ¿quieres que yo los perdone a todos ellos? Porque así lo dice en su oración. Y no solamente ruego por estos, también ruego, también pedía, también se sacrificó por aquellos que habían de creer por la palabra de sus representantes. Sí, Padre, claro que quiero que les dé la oportunidad. Mira, vino un centurión y qué hermosa fe. Vino una mujer de otra nación, qué hermosa fe. Padre, en el mundo hay necesidad. Pues entonces el pago al perdón del mundo eres tú. Qué duro. No me lo entiendas como te lo estoy diciendo. Entiéndemelo poniendo a tu propio hijo en esa cruz. A tu hijo que te digan, lo vamos a sacrificar para salvar a aquel asesino que está en la cárcel, aquel ladrón que está preso, aquel asesino, aquella mujer mala que ha extorsionado y que ha robado. Y que nosotros justamente diríamos, ¿y por qué mi hijo? Si mi hijo no hizo nada, ¿verdad, hermanos? A una respuesta lógica. ¿Y por qué tiene que ser mi hijo? Que es que él pague sus culpas. Mi Señor no dijo así. Yo tengo que pagar por ellos, por el malo, por el pecador, por la adúltera, por la libertina, por el maldiciente. Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero si no hay otra opción, Señor, que se haga tu voluntad. Y el Señor ofrece su vida, hermanos, como aquel cordero inocente para pagar las culpas de cada uno de nosotros. Y así el Señor fue llevado, hermanos, a la cruz de una forma vil, de una forma cruel, de una forma ignominiosa. Todavía recuerdo, hermanos, cuando en una ocasión, hermanos, salió una película en el mundo y por allá, hermanos, tratan de demostrar una crueldad humana que le hicieron al Señor. Y una hermana, las que estaba ahí con el varón de Dios, le decía, ay, hasta ahora entendí cuánto sufrió el Señor. Y el varón de Dios, con celo, hermanos, volteaba la mesa. ¿Por qué dices que si ahora? Si yo siempre les he dicho, y esa amorosa película no refleja ni siquiera el mínimo sufrimiento que en realidad mi Señor sufrió por nosotros, porque en el mundo, en la historia de la humanidad, nunca ha habido ni habrá nadie que lleve el sufrimiento que Cristo llevó por nosotros, pues lo llevó por toda la humanidad. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios. El perfecto, el perfecto. El santo, el santo. El que no debía de pagar por nada, porque Él era el Hijo de Dios, pero Él se ofrece. No sea como yo, sino hágase tu santa voluntad. Y ahí murió en la cruz por ti y por mí. Cuánto dolor, cuánto padeció. Y en estos días que faltan para llegar, estaremos leyendo, preparándonos, hermanos, leyéndonos aquel sufrimiento y entenderemos, y todo esto el Señor lo hizo por mí. ¿Cómo hoy puedo entonces yo decir, hoy no puedo ir porque mi trabajo no me dieron permiso?
Hoy no puedo ir porque no alcanzo a juntar mi dinerito para ir a la Santa Cena. Y empezamos a buscar los pretextos. Sábelo, hermanos, que si aquella fiesta para el judío quedó perpetuamente y todavía hasta el día de hoy, los judíos verdaderos, los doctos, todavía suben año tras año a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. ¿Cuánto más nosotros? ¿Y qué simboliza? ¿Y qué significa? ¿Y qué es ir a Guadalajara y tomar de ese pedazo de pan y beber de esa copa de vino? ¿Qué simboliza? Algo muy grandioso y muy único que sucedió en beneficio de ti y de mí. ¿Lo recordamos? Lucas capítulo 22, versículo delante, para la gloria de Dios, hermano. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de la familia de esa casa: el maestro te dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Yo le pague. Deténgase un momento allá, hermano Mena. Quiero que entendamos. Lo que estamos leyendo ahorita, conforme a lo que estaba, el mandato que estaba de parte de Dios, pareciera que, hermanos, se está preparando la Pascua tradicional de los judíos. ¿Sí, hermanos? Y sí, porque Cristo también la celebraba. Nuestro Señor, desde que nació, hermanos, en este mundo como hombre, también cumplía con ese ritual, con ese mandamiento que Dios estableció, hermanos, para todos los judíos, y Él, como parte del pueblo, también cumplía con ese ritual. ¿No recuerdas que cuando Él se perdió a la edad de 12 años, se perdió porque venían precisamente de aquella festividad, hermanos? Porque Él también, ¿qué cosa? Porque Él también cumplía. Pero aquel día, pero aquella ocasión, que el Señor les dice: vayan a preparar la Pascua, ni los apóstoles, ni los discípulos entendían y comprendían a qué se estaba refiriendo el Señor. Ellos creían que, como los años anteriores, era la Pascua de Israel. Pero vamos a entender lo que sucede a continuación. ¿Dónde se quedó el hermano? 14. En el 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. ¿Qué les dijo el Señor? Cuánto he deseado. Es que era la primera vez que la Pascua de Israel, era la primera vez que la iba a celebrar. No, hermanos, lo acabo de mencionar, su tiempo no había llegado, pero aquí su tiempo ya había llegado. Y cuando su tiempo había llegado, iba a celebrar ya no la Pascua material, sino la Pascua espiritual. ¿Sí, hermanos? Les dice a sus discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. No aquella Pascua, no la Pascua establecida para Israel. ¿Qué dice? Esta Pascua. Instituyendo desde aquel momento, instituyendo desde aquel instante, una nueva celebración. Y no solamente una nueva celebración, sino una nueva forma. Siga leyendo nuestro hermano, otra vez desde el 14, 14.
Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, pero os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Dios le pague a nuestro hermano. ¿Qué estaba estableciendo el Señor? ¿Una nueva fiesta? ¿Una nueva celebración? ¿Una nueva forma de hacerlo? Oye, hermano, pero es que hacía falta el macho cabrío. Hacía falta aquel cabrito, aquel cordero que también conforme a la ley tenía que partirse. No, es que el cordero ahora él lo iba a representar. Por eso dice él, ¿verdad, hermanos? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque él sabía que como representante de aquel macho cabrío, él iba a ser el que iba a hacer, ¿qué cosa? Sacrificado por todo el mundo. Por eso llega, hermanos, y a diferencia de aquella forma que se hacía entre los judíos, después de haber cenado, ya, aquel ritual quedó atrás. Llama la atención de ellos. Al llamar la atención de ellos, agarra el pan y les dice: repártanlo entre todos. Y les dice: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Sí, hermanos, yo entiendo que tal vez los discípulos en aquel momento se quedaron extrañados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué nos dice el Señor estas cosas? ¿Por qué dice que este pan es su cuerpo? Porque habían olvidado lo que Él tantas veces les estuvo enseñando. Era lógico, hermanos. Acuérdate que mientras el Señor estaba en vida con ellos, todavía no tenían ese espíritu de revelación. No lo necesitaban. ¿Sí, hermanos? Porque estaba el autor de la vida, ese Espíritu Santo que nos ayuda a comprender las cosas de Dios, ese Espíritu de Dios que viene a dirigir a los siervos de Dios. ¿Hasta cuándo lo recibieron, hermanos? Hasta que el Señor ascendió al cielo. Hasta entonces, dice la Escritura, que les fue abierto el entendimiento para comprender todas las Escrituras, y la promesa de que vendría sobre de ellos el Espíritu Santo de nuestro Dios. Antes de la ascensión de Cristo, ellos no tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo creían? Entonces, ¿cómo hacían milagros? Entonces, ¿cómo predicaban? Hermano, ahí estaba el autor de la vida con ellos. Ahí estaba el dueño, el que tenía la autoridad, la facultad, el que les encomendaba: vayan y sanen, vayan y resuciten. ¿Y lo hacían? Porque allí estaba la fuente, el que tenía la autoridad. Pregunto, ¿la tenía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. Pedro, ve. Juan, resucita. Mateo, Judas, limpia aquel leproso.
y por la pura palabra. ¿Sí, hermanos? Por la pura palabra que ellos les dejaba, ellos hacían los milagros. Así es que esto no es para decir, los apóstoles también entonces ignoraban muchas cosas. Sí, mientras no había en ellos esa apertura de entendimiento que ya Cristo les dejó a sus discípulos cuando Él ascendió al cielo, sí, hermanos, en ellos habían confusiones, en ellos habían pensamientos humanos. En alguna ocasión, allá estaban los dos de ellos discutiendo quién iba a estar al lado del Señor, porque, hermanos, eran hombres comunes. Llegaron a ser hombres extraordinarios cuando fueron abiertos sus pensamientos, cuando lleno de amargura se la comprendieron, también la hablasen con aquella libertad y en aquella representación de quien había hecho aquella obra en ellos. Pero antes eran hombres normales. Por eso yo ahorita digo, no se escandaliza la iglesia de decir, ¿cómo que ellos siendo apóstoles no entendían? No, hermanos, porque todavía no era el momento de que Dios depositara en ellos ese Espíritu Santo, de que Dios abriera en ellos ese entendimiento, porque todavía dependían al 100% de Jesucristo en persona, que estaba con ellos. Y no necesitaban ni del Espíritu ni de comprender, porque el autor de la vida estaba a su lado. Pero sí, comprendo y quiero imaginarme y vivir sus rostros. ¿Qué está pasando? Hermano Juan, ¿qué está haciendo el Señor? Hermano Pedro, ¿qué está sucediendo? Pues no sé. ¿Por qué nos dice que este pan lo comamos? Que este pan es su cuerpo. Pregunto a la iglesia, ¿ese pan se convirtió en carne? O sea, ¿hubo un acto de transustanciación? No, ese pan siguió siendo pan. ¿Sí, hermanos? Jamás se convirtió en carne. Pero el Señor lo representó, su carne, en aquel pedazo de pan y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y luego les dice y les da el mandamiento, haced esto en memoria de mí. Después de haber, hermanos, de igual manera dice, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa, fíjate qué importante, cuando se rociaba la sangre de aquel macho cabrío, hermanos, simbolizaba el pacto que había entre Dios e Israel. El Señor no dice, esta copa es el pacto de Dios, no, establece un nuevo pacto. ¿Qué hace? Establece un nuevo pacto y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no le iba a representar a aquel macho cabrío, no. Ahora aquella sangre que en la cruz iba a ser derramada, hermanos, iba a ser el pacto que Dios iba a tener para con el mundo, que por vosotros es derramada. Así que cada vez que comiereis de este pan, ¿de cuál pan? ¿De cualquier pan, hermanos? ¿De cuál pan, hermanos? Aquel que se va a hacer cuando la iglesia, conforme al mandamiento de Cristo, se reúna con consagración, con preparación, con discernimiento de espíritu, porque no nada más es reunirnos a cenar como en cualquier, hermanos, cena de familia, porque así los expresa posteriormente, hermanos, el apóstol Pablo. No nada más es llegar como una cena de familia, es como un Thanksgiving y vamos a sentarnos y a celebrar un día. No, hermanos. Lo que vamos nosotros a celebrar es el acto más grande que jamás haya existido en la tierra. Y lo más importante, que ese acto, que ese sacrificio, que ese esfuerzo que el Señor hizo, lo hizo por ti, por mí. Agacha tu cabeza, hermano, con vergüenza.
hermana, ¿qué dices? Yo no puedo ir porque mi trabajo no me dan permiso. Yo no puedo ir porque un año sí voy y otro año no voy, por X razones. Agacha tu cabeza con vergüenza, porque mi Señor no puso ningún pretexto para morir por ti. Mi Señor ofreció en todo el instante, aunque su cuerpo se llenó de temor, aunque él temblaba, aunque su sudor, dice la palabra de Dios, caía al suelo como gotas de sangre, él no negó. Y aunque quiso él encontrar otra solución menos dolorosa, pues como hombre sentía el temor y el miedo de enfrentarse a tan inmenso dolor. No, hermanos, quiso hacer recalco en aquella petición, pero no se haga como yo, Señor. No, si no hay, hágase tu voluntad. Y allá, cuando estaba en la cruz, grábatelo, hermana, grábatelo, hermano, con vergüenza, hermano, que no has asistido por no perder una cosa material, grábatelo en tu corazón, allá en la cruz. Cuando él murió, dice, hermanos, que el cielo, hermanos, se empezó a oscurecer y que aquel manto, el cual representa, hermanos, el conocimiento de Dios, al cual todos nosotros hemos venido a ser partícipe, y se rompió para nosotros, para comprender las cosas de Dios, hermanos. Entonces dice el testimonio, y el pueblo que estaba asentado en tinieblas vio una luz, y a los asentados en regiones de sombra y de muerte, luz les esclareció, y de aquellas densas tinieblas nuestro Señor nos rescató. Y ahora aquí estamos para decir, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por nosotros. Hoy por eso, hermanos, como dice la alabanza, si de veras comprendes, si de veras valoras, si de veras, hermanos, has reflexionado en lo que vamos nosotros a ir a celebrar, hermano mío, allí te quiero ver. Si tú pones un pretexto, hermanos, ese pacto no se renueva. Yo he puesto hermanos, permiso, una prerrogativa por aquellos hermanos que por documentación, pues hermanos, no asisten, y no queriendo su hermano que pierdan esa posibilidad de una mejor tipo de vida aquí, porque también aquí se necesita que aquí prosperen, y que por estar arreglando sus documentos no pueden salir. Yo les digo a ustedes, tienen esa prerrogativa. A los hermanos que están en gravedad, hermanos, en enfermedad muy grave, y que, hermanos, por la dicha enfermedad no pueden ni siquiera salir de la cama, yo les digo a ustedes, no tengan pendiente, quédense, porque tampoco se trata, hermanos, de un sacrificio más allá de lo que debe de ser, sino que con razón y entendimiento lo hagamos. A las hermanas que están a punto de dar a luz, yo les digo, quédense. Pero a los demás hermanos, yo les digo, hermano mío, allá te quiero ver. No busques ni te refugies en un pretexto vano. No digas hoy no puedo porque ya fue el año pasado. No digas hoy no puedo porque el Señor nunca te ha abandonado. Cuando te has sentido triste, ahí el Señor ha estado. Cuando te has sentido enferma, ahí el Señor te ha sanado. Cuando te has sentido angustiado, ahí el Señor te ha alegrado. Hoy es día de celebrar la muerte de nuestro Señor. Hoy los convoco y los llamo a una santa convocación. Esto es lo que vamos a celebrar. Esto es lo que vamos a recordar. Ese sacrificio. Y por un pedacito de pan,
y por un traguito de vino van a ir hasta Guadalajara. No, es que no es nada más el pedacito de pan y el traguito de vino, es lo que viene atrás de aquella participación. ¿Y qué es lo que viene atrás? Volvemos a renovar aquel pacto y volvemos a unirnos en uno con nuestro Señor Jesucristo. ¿Me doy a entender, iglesia del Señor? Valoraremos entonces esta invitación. Y dirá alguno, pero ya no está el hermano Samuel. Yo te digo a ti, en el que Dios ha hecho la obra en su corazón, está tu hermano Nazón. Y yo recibí del Señor lo que hoy te he enseñado, lo que hoy te he recordado. Recordemos la muerte de nuestro Maestro para beneficio de nuestras almas. Sea esta recordación para la honra y la gloria